Todos conocemos la historia de los anticonceptivos. Cuando aparecieron los anticonceptivos orales en los años 60, revolucionaron el mundo, revolucionaron la anticoncepción. Los primeros que aparecieron a inicios de los 60 en Ovidia Noblar tuvieron un éxito tremendo, pero se observó en los años siguientes que había ciertos problemas con ellos, unos eventos cardiovasculares y efectos adversos significativos asociados básicamente a la alta dosis de estrógeno, de manera que la industria a lo largo de las décadas siguientes se dedicó a producir unas presentaciones con menor dosis de estrógenos para reducir estos problemas. Tan temprano como los orales combinados, aparecieron las pastillas de solo progestina, los POP. Miren que casi en simultáneo apareció la primera generación de POP con la molécula noretisterona. En el año 70 aparece la segunda generación de POP con la molécula levonorgestrel. A inicios de los 80 apareció la molécula desogestrel, pero todavía no se empleaba en solo, sino en combinación con estrógenos. En el año 2002 es lanzado ya desogestrel como píldora de solo progestágenos, y ha sido prácticamente esta molécula la reina durante casi 20 años, tiempo en el cual no apareció grandes novedades, hasta que ya a finales de la última década que hemos vivido, aparece la cuarta generación que se le ha denominado TOP, Drospirenone Only Pill, píldora de solo drospirenona. Como mencionamos, en el transcurso de los años se ha ido reduciendo la dosis de estrógenos para fines de disminuir los riesgos y aumentar también la tolerabilidad. Actualmente tenemos pastillas que tienen 20 e incluso 15 microgramos de dinilestradiol. Pero a pesar de este esfuerzo por reducir los riesgos, estos no han desaparecido. Y sabemos que el uso de combinados con estrógenos aumenta algunos riesgos, especialmente en pacientes que tienen concomitancias como el fumar, presión alta, diabetes, obesidad, historia de trombosis o alteraciones de la coagulación. Entonces el problema siempre ha sido la seguridad. Otro problema con los contraceptivos orales combinados es la alta tasa de efectos adversos que conlleva que el 33% de las usuarias lo suspenda por esta causa. Cefalea dependiente de las hormonas, migraña menstrual por las pastillas inactivas, sensibilidad en las mamas, cambios en el humor, mal control del sangrado y aumento de peso. Concluimos con esto que hemos venido conversando, que hay necesidad de una anticoncepción hormonal más segura y efectiva y con menos problemas de tolerabilidad. En esta perspectiva son una alternativa los POP, que ya estamos mencionando. Todos conocemos los criterios médicos de elegibilidad de la OMS para los anticonceptivos y sabemos que la categoría 1 y 2, aquellos que caen en estas categorías, son muy seguros para su uso generalizado. Los POP se identifican como categoría 1 y 2 en una gama mucho más amplia de mujeres que los orales combinados. De tal manera que en categoría 1 tenemos en pacientes hipertensas, con dislipidemia, diabetes, tabaquismo, obesidad y añosas. Y en categoría 2, lactancia, migraña sin aura, alteraciones de la coagulación y trombofilias. En esta tabla es mucho más clara la gran diferencia que hay para estos criterios de elegibilidad entre los POP y los COC. Vemos que es más amplia la cantidad de situaciones en lo que es posible usar POP en detrimento de orales combinados. El uso de las pastillas de solo progestina no solo no incrementa el riesgo de tromboembolismo venoso, sino incluso hay evidencias de que lo disminuyen. Observen pacientes sin tratamiento, compárenlo con algunas presentaciones de solo progestina, como la mini píldora del levonorgestrel, desogestrel o el DIU liberador del levonorgestrel. Todo esto en comparación con diversas presentaciones de orales combinados. El levonorgestrel, que apareció en los años 70, tenía como su punto débil que no inhibía la ovulación en la mayoría de las mujeres, de manera que tenía una tasa de fracasos mayor que los contraceptivos orales combinados,
otra piedra en el zapato para levonorgestrel era su pobre ventana de omisión de dosis de solo 3 horas, y además estaba relacionado con un mayor riesgo de embarazo ectópico. Desogestrel, que se introdujo en el año 2002, ha sido el pop star, ¿no? La estrella de los pop por mucho tiempo, hasta ahora. ¿Por qué? Porque mejoró en muchos aspectos respecto a su antecesor, que fue el levonorgestrel, porque en este caso sí inhibe la ovulación, eso está perfectamente demostrado. Tiene un índice de eficacia anticonceptiva tomado en condiciones ideales, similar a los orales combinados. La ventana de olvido es mayor, 12 contra 3 horas en el caso anterior, y también reduce la tasa de embarazos ectópicos. Pero ¿cuál es el punto débil de desogestrel? Es su tasa de abandono mayor que contraceptivos orales combinados debido al sangrado vaginal irregular. La mayor causa, o la causa más frecuente por el cual es abandonado, es por este problema del sangrado vaginal irregular. Entonces, en general, ¿por qué los POP no se utilizan ampliamente? A pesar de una serie de ventajas que hemos mencionado, no son de uso extendido. En primer lugar, por la percepción de ser menos eficaces que tenemos especialmente los médicos para prescribirlos. Comparado con los combinados, tienen reglas más estrictas para el olvido de la toma para la píldora, y este no es un problema menor. El sangrado vaginal irregular, ya hemos mencionado, y en el caso particular de desogestrel, además del sangrado, está vinculado por su débil efecto androgénico y glucocorticoideo al acné y el aumento de peso. Perdón, el mineralocorticoideo al aumento de peso. Entonces, ¿cuál sería el perfil óptimo de un anticonceptivo oral libre de estrógenos? ¿Cómo quisiéramos que sea este anticonceptivo libre de estrógenos? Quisiéramos que tuviera una eficacia anticonceptiva igual a los combinados. Desearíamos que tenga una seguridad adecuada, incluso en personas con factores de riesgo. Quisiéramos que tenga las mismas reglas que los combinados para el olvido, para la falla en la toma, que tenga un control de ciclo favorable, que su uso sea aprobado en adolescentes, que sea bien tolerado por un perfil favorable en cuanto a sangrado, acné y peso, y que tenga eficacia en todas las mujeres, en todas las edades, desde la menarca hasta la menopausia. ¿Es posible encontrar un perfil óptimo? Vamos a ver en lo que tenemos para seguir conversando. ¿Por qué drospirenona como pastilla de solo progestágenos? La drospirenona es un derivado de la aldosterona que tiene una estructura molecular similar a la progesterona, lo cual le permite unirse a los receptores de esta. De tal manera que va a tener actividad antiandrogénica, propiedades antimineralocorticoides, antigonadotrópicas y no tiene efecto glucocorticoide. De esta manera, tiene una coincidencia muy cercana al perfil de acción de la progesterona natural. Vemos en esta tabla drospirenona con progesterona, como ambos no tienen actividad androgénica. Drospirenona sí tiene una actividad antiandrogénica muy leve en progesterona. Ambos tienen propiedades antimineralocorticoide y ninguna tiene propiedad glucocorticoide. Y comparado drospirenona contra otras progestinas como ciproterona, desogestrel, dienogés y levonorgestrel, observamos que ciproterona, por ejemplo, tiene un leve efecto glucocorticoide. Desogestrel y levonorgestrel tienen un leve efecto androgénico, y ninguna de estas progestinas tiene la propiedad antimineralocorticoidea que tiene drospirenona. En la actividad antiandrogénica observamos que drospirenona es una progestina con una significativa potencia antiandrogénica, menor a la progesterona y al dienogés. Si tomamos como 100% la actividad antiandrogénica de ciproterona, drospirenona está alrededor de la tercera parte de esa potencia, lo cual no deja de ser significativo clínicamente. ¿Por qué tiene actividad antiandrogénica? Porque drospirenona va a bloquear los receptores de andrógenos en la piel,
no impide la unión de los andrógenos a la globulina transportadora de hormonas sexuales, no va a afectar la síntesis de esta última y va a inhibir la producción de los andrógenos ováricos. En cuanto al efecto antimineralocorticoide, drospirenona va a bloquear la aldosterona en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que dicho sea de paso, este sistema es estimulado por los estrógenos. La aldosterona, como todos saben, tiene receptores a nivel vascular, miocárdico, renal y en el sistema nervioso central. Y todos estos receptores van a ser bloqueados por drospirenona. A nivel renal, la aldosterona tiene un efecto favorable a la elevación de la presión arterial por la retención de sólidos y líquidos, y en general, aldosterona es dañina en sus efectos biológicos, condicionando un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, en este sentido, podemos decir que la actividad antimineralocorticoidea de la drospirenona, al bloquear los receptores de aldosterona, es un efecto beneficioso para el usuario. En cuanto a los efectos antigonadotrópicos, bueno, va a inhibir el pico de LH y este es el principal mecanismo por el cual drospirenona sola inhibe muy bien la ovulación, como lo vamos a ver en los trabajos que a continuación vamos a exponer. Y por su efecto progestagénico va a actuar en el moco cervical, a nivel endometrial y en la contractilidad tubaria como mecanismos secundarios anticonceptivos. ¿Y por qué 4 miligramos? Porque todos sabemos que drospirenona en las presentaciones combinadas con estrógenos viene en 3 miligramos. Slinda, que es el nombre comercial de DOP, viene en un blister con 28 comprimidos, 24 son blancos que contienen drospirenona no micronizada 4 miligramos y 4 comprimidos verdes que son placebo. Debemos resaltar que este régimen de 24-4 para una píldora de solo progestina es el primero en su clase, no tiene antecedentes. ¿Por qué 4 miligramos? En esta gráfica tenemos la concentración sérica de drospirenona en nanogramos por mililitro y aquí tenemos el tiempo después de la administración de un comprimido. Comparamos la curva de concentración que tiene drospirenona en su combinación con 20 microgramos de dinilestradiol, lo que nosotros conocemos como Yasminic, si me permiten mencionar el nombre comercial. Y esta es la curva en rosado de drospirenona 4 miligramos. Cuando se empezó a estudiar la posibilidad de utilizar drospirenona como píldora de solo progestágeno, se probó primero con 3 miligramos, pero sorprendentemente se vio que la curva era demasiado alejada hacia abajo comparado con los niveles que se obtenían en el combinado. Así que se abandonó rápidamente la propuesta de 3 y se pasó a 4 miligramos. Pese a subir a 4 miligramos, observamos lo siguiente. A simple vista es evidente que el área bajo la curva para drospirenona, para DOP, es menor que para el combinado, que para la misma drospirenona en su presentación combinada. Por otro lado, los puntos máximos, las concentraciones máximas son menores con 4 que con 3. Y el tiempo que transcurre para que alcance el pico máximo, la concentración máxima, es más tardío, demora más en llegar a ese punto con 4 miligramos de drospirenona como DOP que en su presentación combinada. Y entonces llegamos a la situación de que hemos concluido que 4 es menos que 3. ¿Por qué? Sigamos analizando la situación. Aquí tenemos en números lo que hemos visto en la gráfica. El área bajo la curva expresada en nanogramos por hora sobre mililitros, miren, es 1067 en DOP, 1395 en el combinado. La relación es de 0,77, es decir que hay 23% menos de carga hormonal cuando damos 4 miligramos de drospirenona que 3 en la presentación combinada. La concentración máxima es 41 contra 61, la relación es 0,67, es decir, un tercio de la altura de la concentración. Y el tiempo para alcanzar la concentración máxima es de 3.2 contra 1.3, es decir, demora 2 horas más que en la presentación combinada. Este último
aspecto de diferencia de tiempo para llegar a la concentración máxima se explica por la presentación. DOP es 4 miligramos de drospirenona no micronizada, mientras que la presentación de la drospirenona combinada con estrógenos es micronizada, es decir, que su absorción es mucho más rápida, por eso es que alcanza su pico tempranamente en relación a DOP. Pero ¿por qué finalmente la concentración es menor? La explicación es la siguiente. Cuando administramos drospirenona no micronizada, está sola, esta va a sufrir el metabolismo, el catabolismo de la sulfotransferasa hepática, que la va a degradar, de tal manera que los niveles que se obtienen finalmente en sangre son como lo que está graficado acá. ¿Qué pasa cuando administramos drospirenona micronizada y etinilestradiol? Pues bueno, tenemos las dos moléculas y se ha observado que el etinilestradiol va a bloquear la acción de la sulfotransferasa hepática impidiendo de esta manera o retardando el catabolismo de la drospirenona, de tal manera que finalmente tenemos una mayor cantidad de esta en sangre. De tal manera que con 4 miligramos tenemos una menor concentración que con 3 miligramos. ¿Qué evidencia tenemos con respecto a la eficacia de drospirenona 4 miligramos de DOP? Como toda molécula que desea ser introducida, debe pasar por una serie de estudios en fase 1, fase 2 y fase 3, como todos conocemos, de tal manera que se ha venido desarrollando estudios para buscar la dosis, como ya hemos hablado, diferentes fórmulas, estudios de biodisponibilidad, en dosis única y repetida, el efecto de la comida, el efecto sobre la ovulación, y así, ¿no? Su transferencia a la leche materna. Y luego de obtener resultados favorables en esta primera etapa, cuando pasas a fase 3, que también vamos a presentar algunos trabajos, se ha logrado demostrar las bondades de este nuevo régimen propuesto. Vamos a presentar algunos trabajos. De fase 2 vamos a hablar del trabajo 202 y el 204. En el caso del estudio 202 es la inhibición de la ovulación de DOP contra Cerazet a dosis repetidas, y el 204 es la inhibición de la ovulación no comparativo, solo DOP, con el retraso programado en la toma de las píldoras. Hablemos del estudio 202 de eficacia anticonceptiva. ¿Qué es lo que buscaba el estudio 202? Comparar la inhibición de la ovulación de drospirenona 4 miligramos contra desogestrel 75 microgramos, que es la presentación habitual de esta molécula. Se estudiaron 64 mujeres sanas con ciclos ovulatorios probados. Se estudió utilizando la puntuación de Hoagland modificada, que evalúa 3 parámetros, que son el diámetro folicular, el estradiol y la progesterona séricos. Estas son las características demográficas de estos dos grupos de estudio, 32 y 32 en cada grupo. Población básicamente de peso normal y sin ninguna condición de alto riesgo. Este es el score de Hoagland, que evalúa, como le mencionamos, los 3 parámetros son el tamaño folicular, el estradiol y la progesterona. De manera que cuando tenemos, de 1 a 6 progresivamente es cada vez más actividad. Se considera que no ha habido ovulación cuando se está en los scores de 1 a 5 y ovulación cuando sí ha habido, cuando se alcanza el score 6. Es decir, tenemos un score 6, ovulación es un folículo de más de 13 milímetros que se ha demostrado que se rompió durante el seguimiento y se alcanzan niveles séricos de estradiol y de progesterona significativos. ¿Cuáles son los resultados de este estudio 202? Vimos que en el ciclo 1, en ninguno de ambos casos, ni en DOP, ni en Cerazet, ni en desogestrel, hubo ovulación. O sea que en el 100% de los casos se logró inhibir la ovulación. Pero llamaba la atención que en el caso de DOP, el 63% de las pacientes estaban en los puntajes bajos del score de Hoagland, es decir, tenía muy poca actividad ovárica,
comparado contra el 41% de desogestrel. Estas diferencias vale la pena mencionar que no son estadísticamente significativas, pero sí llaman la atención. Cuando en el ciclo 2 de seguimiento de estas pacientes se observó que una en cada grupo ovuló. Se mantenía este patrón de siempre un mayor porcentaje de pacientes en los estadios tempranos de estimulación ovárica. En el estudio 204 de eficacia en la vida real, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Era evaluar en el contexto de la vida real, simulado, qué pasa cuando olvidamos tomar algunas pastillas durante el ciclo. Entonces se probó DOP en 127 mujeres sanas, ovulatorias, demostrado con las evaluaciones previas a su ingreso al estudio, y se dividió en dos grupos. El grupo A, que fueron 62 pacientes, se les hizo tener demoras programadas de 24 horas en los días 3, 6, 11 y 22 del ciclo 2. Es decir que en el ciclo 1 tomaron ellas sin omisión su pastilla. Y en el grupo B, de 65 mujeres, tuvieron estas demoras programadas de 24 horas en los días 3, 6, 11 y 22 del ciclo 1 y una toma regular sin omisión en el ciclo 2. Entonces, repito, se estudiaron dos ciclos. El grupo A con omisiones con tomas normales en el ciclo 1 y omisiones en el ciclo 2 y lo inverso en el grupo B. Pero que no se estén confundiendo, aquí lo vamos a aclarar. El grupo A tuvo una toma regular en el ciclo 1 y toma retrasada en el ciclo 2. ¿Cómo se grafica esto? Todas tomaron sus pastillas normalmente en el ciclo 1 y tuvieron omisiones programadas en el día 3, 6, 11 y 22, haciéndoles tomar 2 pastillas al día siguiente de la omisión programada, que es lo que está en morado. El grupo B tuvieron las omisiones programadas en el primer ciclo y la toma sin omisiones en el ciclo 2. ¿Qué se obtuvo? Grupo A, grupo B. En el ciclo 1, es decir, grupo A, todas tomaron su pastilla normalmente, y grupo B, en ciclo 1, tuvieron omisiones programadas, no hubo ovulación en ninguna paciente. En el ciclo 2, grupo A, que tuvo omisiones programadas, en este ciclo 2 hubo una paciente que se demostró que ovuló y ninguna en el grupo B que en este ciclo las tomó perfectamente. Esto nos hace una tasa global para todo el grupo de estudio de 0.8% de ovulación. 0.8% de tasas de ovulación en este estudio. Esta tasa de 0.8% de ovulación es similar a la que se ha encontrado en otros trabajos que se han hecho con Cerazet y con anticonceptivos orales combinados, por lo cual es un índice bastante aceptable. En los estudios clínicos de fase 3 vamos a hablar de estos 3. El 301, que fueron 13 ciclos de solo DOP, no fue comparativo y fue hecho en Europa. El estudio 302, 9 ciclos de seguimiento de DOP contra Cerazet, también en Europa, y el estudio 303, 13 ciclos no comparativos, solo DOP en Estados Unidos. Vamos a estudiar el 301 y el 302 porque sus resultados vamos a combinarlos. En el estudio, digamos, el objeto de estos estudios fue determinar la eficacia anticonceptiva, entre otros. El primero fue un estudio no prospectivo, no comparativo, solo DOP, y el 302, comparativo aleatorizado, doble ciego comparándolo contra desogestrel. En el estudio 301 se pudieron analizar 713 pacientes, en el estudio 2, 858 de DOP y 332 que utilizaron desogestrel. En el estudio combinado, en la evaluación combinada de ambos estudios, en total tuvimos 1.571 pacientes de solo DOP, 301 más 302,
y 332 mujeres con desogestrel, como hemos dicho, solo en el estudio 302. En total, 14.329 ciclos, 301, 302, que fueron evaluados. El objetivo es establecer el índice de PERL global para estas pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados? Viendo primero solo el estudio 301, el índice de PERL global para este grupo de 713 mujeres fue de 0.51. Es decir, el índice de PERL, creo que todos lo conocemos, que es la posibilidad de fallar en un grupo de pacientes a lo largo de un año de uso continuo del método. Este índice de PERL de 0.51 en este grupo de 713 pacientes se debe a que ocurrieron 3 embarazos en este grupo de estudio, y vale señalar que todas estas 3 mujeres pertenecieron al grupo de menores o iguales a 35 años, eran mujeres jóvenes. No hubo ninguna mujer de más de 35 años que se embarazó. En el estudio 302, el IP global fue de 0.97 porque hubieron 5 embarazos. También todos estos embarazos se dieron en mujeres jóvenes de menos de 35 años. Combinando estos resultados, en un total de 1.571 mujeres, tenemos que el IP global fue de 0.72, y si cogemos solo las usuarias de menos de 35 años, fue 0.93. Entonces, 0.72 es el índice de PERL oficial para DOP y es el que se promociona. El estudio 303 tuvo como objetivo evaluar la eficacia, la tolerabilidad, seguridad y farmacocinética. Prospectivo, abierto, multicéntrico, no controlado. Se evaluó DOP en 13 ciclos. Las características de esta población sí vale la pena resaltarlas porque, bueno, hubo una significativa proporción de mujeres hispanas o latinas, de afroamericanas, hubo una significativa composición en este grupo de mujeres con obesidad y sobrepeso, incluso un porcentaje significativo también de hipertensas. En este estudio realizado en Estados Unidos, se tuvo al final de 993 mujeres, 6.004 ciclos evaluados, y se tuvo 12 embarazos confirmados, todos en mujeres de menos de 35 años, que le da al grupo un índice de PERL global de 2.6. Si solo miramos a las mujeres de menos de 35 años, de 2.9, y vemos que también se dio lo que hemos observado en los otros estudios, de que no hubo embarazos en mujeres de más de 35 años. 2.6 en el global, 2.9 en las menores de 35 años. En este estudio también resaltó el hecho de evidenciarse de la no influencia significativa del peso. Miren, cuando se separaron las mujeres que tenían peso normal o sobrepeso, que fueron 590, contra las mujeres que tenían obesidad, fueron 325, el índice fue similar en ambos grupos, es decir, que no se vio una influencia de la obesidad y el sobrepeso en el resultado. Este índice de PERL que estamos tomando, el de las mujeres de menos de 35, de este estudio 303, comparado contra los índices de PERL en estudios hechos en Estados Unidos con los anticonceptivos orales combinados que más venta tienen en el país, son índices bastante similares. Ahora nos preguntamos por qué esta diferencia entre los estudios europeos y el estudio en Estados Unidos. Bueno, se ha atribuido esta diferencia, que dicho sea de paso, este mayor índice de PERL en Estados Unidos no llama la atención porque en muchos estudios de eficacia anticonceptiva se evidencia esto, que la población americana tiende a tener índices de PERL más elevados que cuando se hacen estudios en la población europea, y eso se asume que es por la mayor falta de adherencia al tratamiento en los grupos estudiados cuando hablamos de la población americana. Es decir, que la población europea es probable que tenga una mejor adherencia y cumpla de mejor manera cuando se está haciendo el estudio. Haciendo un resumen de estos 5
trabajos que hemos presentado del estudio de fase 2 y de fase 3, ¿cuáles son los hallazgos claves que hemos podido sintetizar? Podemos decir que DOP tiene una inhibición de la ovulación adecuada a pesar de un retraso de 24 horas en la toma de la píldora. Podemos decir que DOP tiene una eficacia comparable a la de otros anticonceptivos orales, incluso los combinados, como acá lo estamos también señalando. Podemos también decir que la eficacia no se vio alterada por el sobrepeso y la obesidad y que es muy segura en mujeres añosas porque en todos estos trabajos todos los embarazos se dieron en mujeres de menos de 35 años. Podemos concluir de esta primera parte que no existe aún el anticonceptivo ideal que sea seguro, efectivo y tolerado para todas las mujeres. Eso todavía no hemos llegado a ese punto. Pero buscando aquella molécula que pueda obtener lo mejor, las ventajas de los orales combinados y de las píldoras de solo progestina, creemos que con este régimen novedoso, 24/4 de DOP, estamos bastante cerca de ese punto. Estamos cerca a este perfil ideal del anticonceptivo oral. Muchas gracias por su atención. Damos pase a la doctora Maribel para que continúe con su parte. Muchas gracias, doctor Valera. Efectivamente, vamos a dar pase a la segunda parte de la exposición, no sin antes describir brevemente el CV de la doctora Maribel Dexter Altés. Médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud del Gobierno peruano, miembro de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico del Perú y actualmente trabaja en la clínica Javier Prado. Adelante, doctora Dexter. Ok, muy buenas noches. Me uno a los saludos de Daniel. Qué lindo estar con todos ustedes, aunque sea por vía virtual. Y hablando de una molécula que ya la conocemos, hemos visto cómo en la línea de tiempo que nos ha presentado Daniel ha habido casi 25 o 30 años en que no salía una nueva investigación de una nueva progestina. Y esta nueva progestina ha venido para quedarse. Tenemos la presentación de 24/4. ¿Por qué 24/4 si hemos estado acostumbrados a dar regímenes continuos de los POPs? 28 días de tratamiento. Pero ¿qué sucedía? Y todos lo hemos visto en nuestra práctica diaria, de que muchos pacientes dejaban los anticonceptivos, las píldoras, porque tenían muchos sangrados no programados. Entonces, la investigación empieza a ver 24 de fase activa con 4 píldoras sin anticonceptivo o de placebo. ¿Para qué se hizo todo esto? Para que los sangrados sean programados y para reducir esos sangrados inesperados, esos spotting, eso que hacía dejar los anticonceptivos, las POP, a las pacientes. Y no pasa mi pantalla. Se congeló mi pantalla. Doctora, deje de compartir y comparte de nuevo y se puede. Sí. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente. Es que en Lima está haciendo mucho frío, así que es normal que se congelen las cosas. No es lo mismo con el cálido norte. Ok, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, ¿pasó? ¿Lo ven todos ustedes? Sí, perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo se ha manejado, cómo se han medido los datos relativos al sangrado en nuestros estudios clínicos que respaldan la indicación de Slinda? Un sangrado programado
es aquel que se produce en los 4 días que tenemos las píldoras de placebo y en los 4 siguientes días. Y un sangrado no programado será aquel que se produce en cualquier otro día del ciclo, que definimos como sangrado en los estudios. Va a ser la pérdida de sangre que va a necesitar el uso de una protección sanitaria, es decir, de una toalla higiénica, de un tampón, de una copa menstrual, etc. Y un manchado va a ser aquel que se evidencia una pérdida mínima de sangre que no requiere ninguna protección sanitaria, ¿ok? Eso es para hablar el mismo idioma. Aquí vemos la inducción del sangrado programado que les comentaba. Ven aquí estos picos que casi siempre se están produciendo a los 28 días. Esos son los días de sangrado de nuestras pacientes. Entonces, tiene un sangrado programado en todo el tiempo de seguimiento de las pacientes, ¿no? Y se reduce conforme va pasando el tiempo el sangrado no programado. Entonces, eso es una ventaja para el uso de la drospirenona de 4 miligramos. Comparado con desogestrel, aquí tenemos la drospirenona con 858 pacientes y el estudio con desogestrel de 332 pacientes. Vemos en líneas punteadas al desogestrel. Miren qué errático es el sangrado no programado durante el ciclo de tratamiento, 252 días de tratamiento. Miren las usuarias de drospirenona como al inicio, y esto lo vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas, de que el sangrado va a ir en disminución, ¿ok? Va a ir en disminución y va a ser un sangrado mucho mejor para las pacientes. El porcentaje de días de sangrado no programado va a ser menor que el desogestrel en estos estudios que hemos visto, ¿no? En el 302, aquí vemos, miren el porcentaje, aquí es el porcentaje de días en los ciclos 2 a 4 y hasta el ciclo 2 a 9. Vemos, aquí tenemos que el 70% de las mujeres tuvieron sangrados y manchados, mientras que con desogestrel, espérense que cambio esto que no me deja ver, aquí, mientras que con desogestrel tenemos que hay mayor cantidad de sangrados y sangrados no programados, ¿no? Sangrados más manchados no programados, y estos se ven mucho mejor control del ciclo con la drospirenona. Aquí tenemos que la drospirenona en el estudio 301, los días promedio, miren cómo se va reduciendo en el tiempo con la drospirenona, y este es el estudio 302 que hace la comparación entre drospirenona y desogestrel. Miren el desogestrel, cómo va el desogestrel, cómo tiene estas disminuciones, sube otra vez, luego vuelve a bajar, vuelve a subir. No es tan constante el promedio de días de sangrado manchado como lo tuvieron las pacientes con el uso de la drospirenona. El sangrado, como hemos visto en todos los anteriores, va a disminuir con el tiempo. Y eso es algo que debemos de decirle a nuestras pacientes, que el sangrado va a ir en disminución. Esto les va a gustar muchísimo porque a las pacientes no les gusta sangrar abundante, ¿no? No les gusta eso de estarse cambiando, usar toallas. A veces utilizamos las toallas nocturnas por el sangrado abundante, podemos tener hasta anemia. En cambio, con la drospirenona, miren, en los días de tratamiento se va a ir reduciendo en el porcentaje de las usuarias,
con el tiempo. Y aquí también vamos a ver por el ciclo de tratamiento, en 13 ciclos de tratamiento, cómo está disminuyendo el sangrado menstrual con el tiempo. ¿Y qué pasa con el sangrado no programado? Con el sangrado no programado sucede lo mismo. El sangrado no programado, este es el promedio de días, entre 2 a 2 días y medio, y se va a ir reduciendo hasta un día con 3 horas, ¿no? Para ser exactos, un día y medio, etc. Entonces, el sangrado dentro del ciclo, el sangrado programado y el sangrado no programado se reducen sustancialmente con el tiempo, ¿no? Miren, aquí este es el estudio 302, donde se compara al desogestrel con la drospirenona y con los ciclos 2 a 4, 5 a 7 y el ciclo 7 a 9. Miren ahí esto de aquí cómo va en reducción, ¿no? En este estudio 302 se observa que cuando estos ciclos los estamos agrupando y comparando uno con el otro, tienen un porcentaje menor de sangrado prolongado en comparación con el grupo del desogestrel. Y muchas de las pacientes pueden abandonar, como decíamos, el método anticonceptivo por los sangrados no programados. Pero tenemos que con Eslinda solamente el 3.5% de las mujeres descontinuaron el uso en los 4 ensayos clínicos. Quiere decir que 91 mujeres de 2.593 descontinuaron y tiene un porcentaje de aceptabilidad del 96,5%. Quiere decir que este sangrado, a pesar de que hay un sangrado en algún porcentaje de pacientes que las llevó a dejar el anticonceptivo, la mayor cantidad de pacientes tuvieron un sangrado programado, un sangrado en los 4 días del placebo y en los 4 días siguientes. A ver, la reducción de este sangrado no programado fue consistente en los 3 estudios, ¿no? Se redujo a 1,1 día al final del tratamiento. Miren, esto es de los estudios. Ok, aquí están los 3 estudios, el estudio 301, el estudio 302 y el estudio 303. Y miren cómo empiezan con esta cantidad de días de sangrado y finalmente se va reduciendo en el tiempo. Y es muy similar, no solamente en comparación con desogestrel, que se lleva un mejor control del sangrado, la drospirenona, y es comparable con un anticonceptivo combinado. Por eso el eslogan es lo mejor de los 2 mundos, o sea, lo mejor que tiene de progestinas y lo mejor en combinados, ¿no? Entonces, a veces decimos, no, pero un combinado me va a manejar mucho mejor el ciclo. Pero vamos a ver en los estudios aquí, miren el promedio con drospirenona, tenemos 2.2, con Jazz, en esta concentración lo tenemos acá en Perú como Jasminic, tenemos 3.1%, 1 días de sangrado durante el ciclo, el periodo mayor de un día en un 45%, menor de un día en un 55%, y con Jasminic tenemos sangrados mayores de un día. Los manchados tenemos un 55% con drospirenona, menos de 2 días, un 32% de 2.5 y con Jasminic un 73% de menor de 2 días. ¿Okay? Entonces, por eso tenemos lo mejor de los 2 lados, ¿no? ¿Y qué pasa con dismenorrea? Nosotros no solamente utilizamos los anticonceptivos
o sea, las hormonas como anticonceptivos, sino también debemos ver qué beneficios no contraceptivos nos pueden brindar. ¿Qué vemos con respecto a dismenorrea? La drospirenona mejora la dismenorrea. Y si va a mejorar la dismenorrea, la paciente no va a tener necesidad de tomar más analgésicos, ¿no? Veamos aquí en el estudio 303 que hacen una comparación del uso de dismenorrea en 1006 pacientes, de la presentación de dismenorrea y del uso de analgésicos. ¿Ok? Entonces, veamos que cuando tenemos una en morado es la moderada. Esta de aquí no me deja ver. Bien. Entonces, severa, tenemos un morado más oscuro, que es esta, 19% de dismenorrea severa, un 47% de moderada, de leve un 34%, presentaron en el basal sin tratamiento, y 62% de las mujeres tomaban analgésicos para calmar la dismenorrea. Cuando en 6 ciclos se vio el uso ya de la drospirenona, que las pacientes reducían la dismenorrea severa, moderada, todas pasaban a ser algo muy leves, y el uso de los analgésicos disminuyó en un 44, o sea, solamente 44% de las mujeres usaron todavía analgésicos para los dolores leves que pudieron tener. Esto lleva a que las pacientes estén cada vez más satisfechas con drospirenona, ¿no? Los estudios muestran que hay una gran satisfacción, ¿no? Un 76%, un 86% en la visita 3, en el control sexto, un 76% de satisfacción en el uso de drospirenona. ¿Cuál es la evidencia clínica? Nosotros para recetar debemos de ver, evaluar cuáles son las evidencias clínicas, las que han llevado a que este concepto de drospirenona 4 miligramos de píldora única sea tan buena y tan comparable con los anticonceptivos, como los anticonceptivos orales combinados o como el desogestrel. Tenemos aquí los 4 últimos estudios, el 301, 302, 303, 304, donde algunos son comparativos con Seracet, ciclos no comparativos, y en adolescentes, que esto de acá es una exigencia de la FDA para es linda, precisamente se les solicitó que hagan estudio en adolescentes, y un estudio que es el 107 para transferencia de drospirenona, si se transfiere o no a través de la leche materna, si es seguro utilizarlo o no en lactancia, y el 205 es para ver la seguridad endometrial. Ok, entonces fueron 4 de los estudios que midieron el riesgo cardiovascular en Europa, en Estados Unidos, 20.000 ciclos de tratamiento, 2.000 pacientes incluidas, y dentro de ellas 100 adolescentes entre 12 y 17 años. Usualmente nosotros utilizamos los anticonceptivos en adolescentes, pero traspolando lo que tenemos con las pacientes adultas, con las mayores de 18 años, ¿no? Pero acá sí tenemos un aval y tenemos un estudio hecho en adolescentes. Ok, recordemos que la hemostasia de la mujer siempre va a estar ligada al estatus hormonal. Y el estatus hormonal va a estar ligado a nuestros cambios fisiológicos, ¿no? Como nuestros ciclos menstruales, como el embarazo, la menopausia, el uso de terapias hormonales de reemplazo o los anticonceptivos. Estos cambios hormonales pueden incrementar el riesgo de por sí de tener un evento tromboembólico. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo la proteína C activada, cuando hay un
ambiente sin estrógenos inactiva a factor 5 y cuando la inactiva no induce trombosis. Pero si se mantiene activada va a haber una trombosis, se va a inducir una trombosis. ¿Qué sucede si yo a esto le voy a dar estrógenos? Estoy dándole estrógenos a las pacientes. De por sí sola, nosotros ya por ser mujeres y por las partes fisiológicas que tenemos, la parte hormonal, los cambios hormonales, se puede incrementar el riesgo de nosotras hacer una trombosis. De 4 a 5 por 10.000 podemos tener el riesgo de hacer una trombosis. Cuando nosotros colocamos estrógenos, el estrógeno lo que va a hacer, va a evitar esta inactivación de la proteína C al factor 5. Entonces el factor 5 se va a mantener activado, no se va a inactivar como este caso, y puede inducir trombosis. En algunos estudios se vio que la comparación, el uso de la unión de drospirenona con el estrógeno podía inducir a mayor riesgo de trombosis. Pero en los estudios luego se verificó que no era solamente por la progestina a la cual se le achacaba estos eventos tromboembólicos, sino es al estrógeno, a la unión, la que podría tener mayor riesgos tromboembólicos con el uso. Pero nosotros ahora estamos frente a una progestina sola que tiene muchos beneficios para la mujer. Entonces, como conversábamos, en un medio sin estrógenos, no se va a activar, se va a inactivar, no se va a inhibir la unión de la proteína C activa con el factor 5, se va a inactivar y no va a haber trombosis. Entonces, ya conversamos esto de que se relacionaba la asociación con el estrógeno de la progestina para el aumento del riesgo tromboembólico. Tenemos aquí los parámetros de coagulación, ¿bien? Factores anticoagulantes y factores procoagulantes. Estos van a disminuir en el tiempo con el uso de drospirenona, pero van a disminuir equilibradamente. Miren aquí tenemos, este es el basal de todas las pacientes. Empezaron con un factor 7 en 1.1, luego del tratamiento con drospirenona bajó un poquito a 1.0 y la proteína C reactiva en 1.14 a 1.10. Entonces, si hubo una disminución, fue una disminución de los dos, fue simétrico, un equilibrio que no produjo ninguna alteración en los parámetros hemostáticos de las pacientes evaluadas. De 20.000 ciclos, con 2.000 mujeres, 103 adolescentes, 0 casos de fenómenos tromboembólicos. Siempre hay que estar atentos, hay que explicarle a los pacientes, lo que siempre les digo, nosotros nos debemos de tomar nuestro tiempo para dar el consejo anticonceptivo. No dejemos la consejería anticonceptiva en manos de otros profesionales, porque somos nosotros los que sabemos de riesgos tromboembólicos, los que sabemos de problemas hepáticos, los que sabemos y preguntamos si hay antecedentes de cánceres de mama, etcétera, en cada paciente. Evaluamos a nuestra paciente. Entonces, tenemos que darnos un tiempo para hacer una consejería anticonceptiva efectiva. No todos los anticonceptivos son iguales para todas las pacientes. No tenemos un molde para dar a cada paciente un anticonceptivo único, ¿no? Los anticonceptivos, ya me habrán escuchado en otras charlas, son como los zapatos, o sea, el zapato que me queda bien a mí por el modelo, la talla, la marca, el color, no le va a quedar bien a otra paciente. Es lo mismo, los anticonceptivos tenemos que individualizar.
Y estamos viendo que aquí con drospirenona no hubo ningún caso en todos estos estudios que se realizaron, no hubo casos de eventos tromboembólicos. Entonces resulta seguro, según los estudios, el uso en nuestras pacientes. Bueno, entonces, en los estudios 301, 302, vimos de que en estos dos teníamos pacientes mayores de 35 años con factores de riesgo de poder hacer un fenómeno tromboembólico, que tenían riesgos cardiovasculares, se incluyeron. En estos dos estudios se vieron que eran mujeres mayores de 35, fumadoras. En el estudio 303, el americano, pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30, pacientes obesas, y miren a las participantes, 713 participantes en el 301, 858 participantes, que eran el 16%, y el 41% de las 1.006 pacientes del estudio americano. Tenemos, como les decía, que mejorar las evaluaciones de nuestras pacientes, conocerlas mejor, evaluarlas, porque pacientes, por ejemplo, con presión alta, no deberíamos de darles anticonceptivos orales combinados, ¿no? Pero ¿qué está pasando con drospirenona? A ver, vamos a ver. Mujeres que tienen la presión menor de 130, la sistólica, y la diastólica menor de 85, entraron a este estudio 548 mujeres, y las que tenían una presión arterial mayor a 130 y de sistólica y de diastólica mayor de 85, en el estudio no entraron ninguna de las pacientes que tenían presiones por encima de 140-90. Pero sí con estas pacientes que estaban en el límite superior de presión arterial, como digamos una hipertensión leve, que así fueron catalogadas para el estudio, como una mujer que tenía hipertensión arterial. Vemos aquí que cuando tenemos, esta es la basal, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, no había cambios en las mujeres que eran normotensas. Y las pacientes que empezaron a usar drospirenona y tenían una presión arterial, una hipertensión arterial leve, que fueron 137 mujeres, se vio que por el contrario, que nosotros hubiésemos pensado que podrían subir su presión, se vio una reducción. Miren, de 8 puntos en la sistólica y de 5 puntos en la diastólica. ¿Y por qué? Porque tiene un efecto diurético. Recuerdan que antes utilizábamos como terapia de reemplazo hormonal, hay una asociación para terapia de reemplazo hormonal con drospirenona, ¿no? y estradiol, y las mujeres iban muy bien. Y acá también estamos viendo lo mismo, o sea, no hay que dar en hipertensas, eso no lo estamos diciendo, pero sí aquellas pacientes que tienen una hipertensión arterial leve, como que está mejorando sus niveles de presión arterial. Ahora, ok, ¿y qué pasa? Cada vez hay más obesas en todos los medios, más en Estados Unidos, pero nosotros ya estamos en esto de tener pacientes ya con sobrepeso y con obesidad. Vamos a ver cómo se comporta la progestina, la drospirenona, en mujeres con obesidad. Ya lo explicó muy bien el índice de PER, ya lo hemos visto. ¿Qué pasa si la paciente es obesa? ¿Cómo afecta si se embaraza o no se embaraza tomando drospirenona? ¿Okay? Aquí vemos que mujeres entre 25 y 30 de índice de masa corporal tienen un índice de PER de 1.8, las menores de 25 de índice de masa corporal tienen 0.4,
Las mayores de 30 tienen 0 de índice de PER. Y aquí lo vamos a ver por peso, ¿no? Por el índice de PER por peso, menos de 70 tienen 0.6 y las mayores de 70 kilos pueden llegar a 1.1 de índice de PER. ¿Ok? Es segura para evitar embarazos. Ahora vamos a ver cómo si el anticonceptivo las va a engordar, que esa es otra de las preguntas muy frecuentes que nos hacen los pacientes, ¿no? Dice, doctor, doctora, ¿y me engordará este anticonceptivo? Ok, vamos a ver este estudio. El peso corporal en las pacientes con un índice de masa corporal menos de 30, aquí se hace la comparación con el desogestrel mayor de 30 y menor de 30. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Las menores de 30 kilos por metro cuadrado eran 823 con drospirenona y 312 con desogestrel. Miren la mediana, no hubo cambios en los dos grupos, ni en el peso corporal en kilos, ni en el índice de masa corporal, ¿no? Igual, las pacientes con más de 30 de índice de masa corporal, no se vio con el uso de drospirenona ningún cambio en la media, ¿no? Aquí sí las pacientes pudieron subir 500 gramos y 200 gramos con el uso de desogestrel. ¿Y qué pasa con la lactancia? Durante la lactancia ya hemos estado todos acostumbrados y para esto precisamente se había reducido muchas veces el uso de las progestinas, ¿no? Para la lactancia. Nosotros no teníamos en la mente de que podríamos utilizar para todas las pacientes como métodos anticonceptivos. Entonces ahora viene drospirenona de 4 miligramos para quitarnos esa creencia que solamente se debe de dar en mujeres de riesgo, en mujeres que están durante la lactancia. Drospirenona tiene muchísimo más campo para utilizar en nuestras pacientes. Este estudio se hizo para ver la relación de leche con la de drospirenona en plasma, ¿ok? Vimos de que puede pasar, sí, 0,1% de la dosis diaria que toma la mamá en 800 mililitros de leche materna. La lactancia materna es oro líquido. No debemos decirle a las pacientes que cambien o que si no tienen leche que le den un sucedáneo de la leche, un reemplazo de leche. ¿No? Inclusive las guías también están hablando ahora que estamos en plena pandemia de que no se debe de suspender la lactancia materna con todas las precauciones necesarias, el uso de mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera. Entonces pasa, pero pasa ínfimamente y no hay ninguna repercusión para la lactancia. ¿Qué pasa con el endometrio? ¿Cuál es nuestra seguridad endometrial? Aquí es el estudio 205, 17 mujeres, se le hizo biopsias endometriales y se mandó a un patólogo independiente para que evalúen las muestras, ¿no? Vemos de que en el ciclo 0, antes del tratamiento y después de 13 ciclos, mire, no hubo ninguna hiperplasia en las pacientes. Desde el ciclo 1 hasta el ciclo 100, 13 ciclos del uso de drospirenona, ninguna hizo hiperplasia endometrial. ¿Y qué pasa con el hueso? Esta es la ventana terapéutica, esa es la teoría del umbral estrogénico, la ventana terapéutica que la densidad mineral ósea se va a mantener bien si tenemos estrógenos entre 30 a 50 picogramos por mililitro, ¿ok? Entonces, si tenemos por debajo de esto, va a haber mayor recambio óseo, más pérdida ósea. Por encima de esto, inclusive, puede haber crecimiento, estimulación de focos endometriósicos.
¿Bien? Y debemos de recordar que casi el 90% de la densidad mineral ósea se alcanza entre los 15 a 18 años de edad. Y si la mujer no llega a una densidad mineral óptima, es por una mala nutrición, por baja actividad física, sedentarismo y o predisposiciones genéticas, ¿no? Ok, entonces si nosotros vamos a utilizar solamente progestágenos, aquí están los estudios 202, 203, y en estos estudios estamos viendo de que en el ciclo 1, por ejemplo, el estradiol promedio, miren, el ciclo 1, en el ciclo 2 se mantiene 50, aquí en el estudio 203, en el 58, 66, o sea, se mantiene dentro de lo esperado, dentro de esa ventana esperada para evitar problemas a nivel óseo. En esta otra estamos comparando los niveles de estradiol solamente con drospirenona, que van a ser muy comparables a los otros, los POPs, ¿no? Miren, aquí tenemos Dienogest, tenemos, lo único que sí, que tenemos los niveles bajos de estradiol, que nos baja mucho el estradiol y ya lo han visto en otros estudios, es la medroxiprogesterona, ¿no? El acetato de medroxiprogesterona sí tiene en niveles subóptimos los niveles de estradiol en sangre y podrían alterar la masa ósea en las pacientes usuarias, pero también se ha visto de que es reversible, o sea, se deja de usar y se podría revertir. Y miren, en los estudios con drospirenona se mantiene en muy buenos niveles, este es 40-60, en el medio estamos con buenos niveles de estradiol. Embarazo adolescente. El embarazo adolescente es un problema de salud pública y en el cual todos debemos estar inmiscuidos, todos debemos de prevenir el embarazo en la adolescente, debemos de dejar los tabúes, de decir, no, mi hijita, mi sobrinita, la hijita de mi paciente que yo traje al mundo, todas pueden tener relaciones sexuales. No van a ir con las mamás o los papás a decirles voy a tener relaciones sexuales. Si ustedes ven a una adolescente que ya inició su vida sexual activa, conversen con la mamá, díganle que van a darles una consulta sobre métodos anticonceptivos. Las mamás van a entender y van a traer a sus hijas, muchas ya las están trayendo, cuando ya saben que tienen enamoradito, las traen para que nosotros iniciemos un método anticonceptivo. Por favor, seamos open mind, no les gritemos a las chiquitas, no les digamos que eso no es para ti, porque eso es mentira. Eso es desperdiciar una oportunidad anticonceptiva en una adolescente. Ok, ¿cuál es la experiencia clínica en adolescentes? El estudio 304. Aquí en este estudio 304, como les explicamos, la FDA solicitó estudio en adolescentes. En la fase principal fueron 103 inicialmente, se retiraron un grupo de pacientes, quedaron 89, y en la fase de extensión se quedaron 7 ciclos más, al inicio fueron 6 ciclos y se extendieron 7 ciclos más, o sea, 13 ciclos en total. 74 pacientes. Es un estudio multicéntrico, abierto en 9 centros de Alemania, Finlandia, Suecia y Ucrania. Ok, vamos a ver. ¿Cómo fue el perfil de sangrado manchado en las adolescentes? Miren los días de sangrado manchado, como hemos visto también en las adultas, empieza y con el tiempo de uso hasta el ciclo 13 se va reduciendo. Esto no solamente es la reducción del volumen de sangrado, sino que también recordemos que puede haber dismenorreas, ¿no? Y las dismenorreas mejoraron en las pacientes después de 6 meses de usar la drospirenona, ¿no? Drospirenona de 4 miligramos va muy bien y reduce
en los ciclos reduce el dolor de nuestras pacientes. Sin dismenorrea, 66%, 57%. Y esto es mejorar la calidad de vida de las adolescentes. La dismenorrea es algo que puede evitar que la paciente vaya al colegio, que deje su vida social, interrumpe sus actividades y sus estudios cuando le da el cólico menstrual. Y también se reduce el uso de analgésicos, como hemos visto, igual que en las adultas, ¿no? Acá 51% de las pacientes utilizaban analgésicos. Hasta el ciclo 13 solamente fue un 2% de pacientes que usaron el analgésico. Ya para ir terminando, vamos a concluir que la drospirenona Only Pill es un nuevo concepto. Un concepto para mejorar la adherencia de nuestras pacientes al uso de las progestinas, 24/4. Tiene una eficacia comparable con muy buen índice de PER, tiene una ventana de protección mejor si es que las pacientes se olvidan, pero eso solamente lo deben saber ustedes, no se lo digan al paciente, porque el paciente sabe que tiene 24 horas de olvido y se va a olvidar frecuentemente y después va a fallar el método. Tiene un mejor perfil de sangrado por los 4 días libres de la progestina, y 8 de cada 10 mujeres, que es una alta aceptabilidad, se sintieron muy satisfechas con el uso de esta progestina. Está aprobado para adolescentes, disminuye las dismenorreas, disminuye el uso de analgésicos también en adolescentes. Hasta el momento no se ha visto ningún evento tromboembólico, es seguro durante la lactancia y tiene efectos neutros en la presión arterial, inclusive en aquellas que, como ya vimos en los cuadros, en presión arterial leve, podría haber una reducción de la presión. Y los niveles de estradiol se conservan muy bien dentro de los parámetros para conservar la densidad mineral ósea. Entonces tenemos un perfil de usuarias. Como les dije, ese zapato no le va a caber a todas. Tenemos que elegir bien a nuestra paciente usuaria de drospirenona. Mujeres que necesitan anticoncepción, mujeres que podrían tener algún riesgo tromboembólico, mujeres que están dando de lactar, jovencitas, adolescentes, mujeres mayores de 40 años, mujeres que tengan sobrepeso, que tengan dudas, que tengan miedo, necesitan un anticonceptivo pero tienen miedo de engordar más, o mujeres que tengan hipertensión arterial leve. Hasta ahí sería mi presentación. Muchísimas gracias por la atención. Doctora Dextre, muchísimas gracias por la brillante ponencia. Vamos a pasar al rol de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Dextre, doctor Valera. Tenemos algunas consultas de nuestra distinguida audiencia. Acá hay una consulta, dice: buenas noches, en caso de mujeres con hipertensión arterial, ¿tienen algún efecto benéfico? ¿Es linda? Parece que la doctora Dextre lo mencionó. Sí, exactamente. O sea, hola Silvia, ¿cómo estás? Silvia es la que ha preguntado esto de la presión arterial. Como tiene un efecto diurético, puede ayudar, pero no está indicado, o sea, no es un tratamiento para utilizar en hipertensión arterial. Mujeres mayores de 140-90 no debemos utilizar anticonceptivos, sobre todo porque podríamos aumentar sus riesgos, ¿no? Pero sí, si nuestras pacientes tienen una hipertensión arterial leve, podrían beneficiarse con el uso de drospirenona. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede indicar drospirenona para el tratamiento de la paciente con síndrome de ovario poliquístico? Daniel, ¿quieres contestar? Bueno, sí, no hay ningún estudio específico de indicación de drospirenona para pacientes con el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Pero
en principio, en base a lo que hemos podido revisar, tampoco una contraindicación, ¿no? Entonces, si sopesamos, muchas pacientes con ovario poliquístico tienen problemas de acné, sobrepeso, problemas de trastornos metabólicos, yo creo que es una alternativa, no es que se esté indicando específicamente para estos casos, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, no hay estudios por el momento, pero probablemente en el transcurso del uso diario podríamos tener también a este tipo de pacientes que podrían beneficiarse, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué edad se puede continuar con POP en la perimenopausia? En general, los anticonceptivos de baja dosis, los combinados de baja dosis o los de solo progestinas, son muy buenos para utilizar en la perimenopausia. Ayudan a que la mujer no tenga estos sangrados irregulares, mantiene estables los niveles hormonales y se deberían de usar hasta los 50 años. Época en la que ya debería de producirse la menopausia, cualquier anticonceptivo, sea de solo progestinas o sean combinados. Utilizarlo hasta los 50 años y luego de eso ya suspenderlos y ver cómo va la paciente en su dosaje hormonal, ¿no? Pero ya pues después de los 50 años es muy baja la posibilidad de que podría la mujer quedar ya embarazada, ¿no? Sí. Quería complementar también un poco la pregunta anterior, si me permiten. Sí. Ustedes recuerdan las diapositivas, los anticonceptivos de solo progestágeno están en categoría 1 de elegibilidad para pacientes hipertensas, ¿eh? O sea que son una muy buena alternativa en estos casos. Claro, lo que decíamos es que no se utiliza como tratamiento, ¿no? No es antihipertensivo, obviamente. No es un antihipertensivo, o sea, las pacientes pueden continuar su tratamiento antihipertensivo y verse beneficiadas para no embarazarse. Exacto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa con el perfil de sangrado y de seguridad si se usara ciclo extendido, entre paréntesis, sin descansar 4 días con Eslinda? ¿Es para Maribel? No, como quieras. A ver, ¿qué sucede cuando hay se supone que se ha hecho 24. Ay, acá tengo la cajita, espérense, porque esto también es importante. A veces nos entrega, ustedes me están viendo en la pantalla porque yo no me veo, ustedes me ven, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Okay. Cuando nos entregan las muestras médicas, hay que abrirlas, doctoras, hay que abrirlas, porque la paciente les va a llamar y le va a decir, doctor, empiezo por las pastillas verdes o las blancas, y tú, verde, blanca, ¿cuál es el placebo? Hay que abrir, ¿ok? Vamos a abrirlo y vemos aquí que tiene las píldoras activas, las blancas, y las 4 últimas que están en verde son las que no tienen drospirenona. Entonces, si se hace un ciclo 24/4, es para que no existan sangrados irregulares. Si nosotros le damos un régimen extendido a la paciente, va a empezar con sangrados no programados y puede suspender. Ahora, si la paciente tiene que irse el fin de semana, no sé, a la playa o tiene que irse al campo y no quiere menstruar, ok, por esa única vez podríamos dejar estas 4 últimas y empezar el siguiente blister por la pastillita superior, por la primera, ¿no? Otra cosa que importante tiene dentro de la caja, vienen estas pegatinas de aquí, estos stickers, que hay que decirle a la paciente que debe de colocarlo en la parte superior. Si la paciente empieza, si le recomendamos que empiece con el primer día de su regla y es martes, entonces saco la pegatina de martes, la coloco aquí y esto explíquenle a la paciente porque ellas no saben qué hacer con eso y se lo ponen en el cuaderno de los hijos. Esto es para eso, para poner aquí martes, miércoles, jueves, viernes y que la paciente lleve un control. ¿Ok? Para eso son estas pegatinas de acá. Y esto va a ayudar a que la paciente controle qué píldora tomó, porque a veces nos pasa a nosotros, o no les pasa a ustedes que me están viendo, que tienen que tomar su tratamiento. ¿Se toman el anticonceptivo? No, vamos a hablar para que sea para todos, el antibiótico. ¿Se tomaron el antibiótico?
y tienen miles de cosas que hacer, salen de una histerectomía, de una cesárea, y dice, oye, me tomé mi antibiótico, bueno, por si acaso me tomo otro. Entonces lo mismo puede suceder con las pacientes. Si a nosotros nos pasa, ¿cómo no va a pasarle a las pacientes? Entonces esto va a ayudar a que controlen mejor qué día están tomando, que si ya la tomaron en la mañana, ya no la van a volver a tomar. Entonces, 24/4 es para mejorar la adherencia, para mejorar que las pacientes tengan un sangrado programado, ¿no? Y si le dicen eso, que sí, que dejen, y lo va a dejar continuamente y después va a suspender el tratamiento, va a suspender la anticoncepción y se puede embarazar y todo. Mejor es, si hay un ciclo extendido, que sea ocasional. Muchas gracias por su respuesta, doctora. ¿Desde qué mes de la lactancia se puede utilizar Slinda? Al mes. Al mes podemos... existe la ventana de oportunidad también de luz. Por ejemplo, si estoy en un hospital público y la paciente, nunca debe de salir una paciente sin anticoncepción, sea cual sea. La paciente, sabemos que de repente, por la condición y todo, no va a regresar a sus controles para darle un método anticonceptivo. Entonces la paciente debe salir con un método anticonceptivo. Pero si vemos otro nivel de pacientes que sabemos que va a regresar, etcétera, al mes ya podemos iniciar, a los 28 días ya podemos iniciar. No esperemos, porque eso es algo que nos ha quedado en la cabeza, ¿no? Espérate que te venga la regla. ¿Cuándo me va a venir la regla, doctor? ¿En un año? ¿En 6 meses? Y a veces he escuchado que les dicen, no, ven para ponerte un dispositivo intrauterino, pero cuando menstrues. Y la paciente viene, pero viene embarazada nuevamente. Entonces, no dejemos la ventana de oportunidades. Sí, un poco complementando la respuesta, sí, como dijo Maribel, a partir de los 28 días puede con toda tranquilidad iniciar. Más adelante, si la paciente está en lactancia materna exclusiva y nos asegura que no ha tenido relaciones, podemos empezarlo después sin ningún problema. La cosa viene cuando ya nos vamos alejando de la fecha del parto, no hay lactancia exclusiva, como es muy frecuente actualmente, o ya ha tenido algunas relaciones sin protección, ahí estamos obligados a descartar embarazo pues, antes de iniciarlo, ¿no? Otro punto, no sé, ya que preguntan sobre cuándo iniciar, en general se recomienda para la paciente que no acaba de dar a luz que empiece a tomar el Slinda en el primer día de su ciclo menstrual. Si ha tenido un aborto sin complicaciones, apenas ocurrió el aborto, lo puede empezar a tomar. En el caso de que hubiera transición de método anticonceptivo, se recomienda, si viene de un contraceptivo oral combinado, al día siguiente de la última pastilla activa de su anticonceptivo oral combinado, debe empezar a tomar el Slinda. Si está usando los parches, ¿no? Al día siguiente que suspendió el parche, ¿no? No después de la semana de descanso, si me dejo entender, sino apenas retira el último parche que es activo, obviamente, ¿no? En el caso de si viene usando anticonceptivos inyectables mensuales, bueno, el día en que debería colocarse la siguiente ampolla, ahí empieza a tomar su Slinda. No sé si me ha escapado por ahí alguna otra condición. Igual cuando se retiran los dispositivos, ¿no? Quiero quitarme el DIU. Te quitas el DIU y en ese momento sale con su drospirenona vía oral si quiere cambiar. No hay que perder ese tiempo, no hay que decir, vente el siguiente mes para darte o que vengas ya menstruando y te damos. Eso de descansa del método, descansa de las píldoras, no existe, doctores. No existe el descanso. El descanso es hacer que la mujer esté en riesgo para un posible embarazo. Y cada vez que la mujer se embaraza pone en riesgo su vida. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. ¿Cuánto tiempo para recuperar la fertilidad? Cuando uno deja los anticonceptivos, se recupera la fertilidad rapidísimo. En 21 días o el siguiente mes ya se puede recuperar la fertilidad, ya inicia la ovulación, ¿eh? Así que con cuidado. O sea, si quieren embarazarse, súper. Habría que darle 8 meses antes el ácido fólico, que es importante, para leerlo con su anticonceptivo, para que no se olviden tomar
el ácido fólico para irse preparando ya. Deja el anticonceptivo, cual fuera que use, con drospirenona se recupera rápidamente, y ya va a tener una buena concentración de ácido fólico y la fertilidad se va a recuperar rapidísimo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. Quisiera consultar si persisten los sangrados con DOP. ¿Qué se debe recomendar al paciente para solucionar el problema? Daniel, ¿empiezas tú? Sí, bueno, primero antes de la respuesta, cuando uno va a prescribir Slinda, y aquí quiero hacer hincapié en romper algunos esquemas, porque siempre, hasta ahora, se nos venía a la cabeza una píldora de solo progestina cuando está en la lactancia, ¿cierto? O de repente cuando tiene un problema cardiovascular, etcétera, ¿no? Pero que el mensaje que queríamos transmitirle, en función a lo que hemos revisado, en que esta opción de DOP, anticonceptivo de solo drospirenona, debe venirnos a nuestra cabeza como primera opción casi en cualquier circunstancia. En circunstancias en las que habitualmente prescribiríamos un anticonceptivo oral combinado, debería igualmente venirnos a la mente esta alternativa. Por ahí queremos un poquito romper, porque a veces nos cuesta romper algunos esquemas, ¿no? Nuestra cabeza siempre desogestrel cuando estás en lactancia y rara vez en otras circunstancias. No nos viene a la mente como primera opción. En este caso, el mensaje que queremos transmitirles es que esperamos a partir de ahora. Obviamente todos tenemos otras opciones también terapéuticas que uno adapta de acuerdo al paciente individualmente, pero debe venirnos y preguntarnos, ¿podría prescribirle DOP? Probablemente la respuesta va a ser sí en muchísimas de las circunstancias, ¿no? Bueno, si la paciente presenta un sangrado prolongado, que como presentó Maribel, pues es un porcentaje relativamente pequeño, hacer hincapié que esto es más frecuente en el primer mes, ¿no? En las primeras épocas del uso de Slinda. En primer lugar, invocarle a que tenga paciencia, que continúe con el método, y es muy probable que al mes siguiente o al subsiguiente esto va a mejorar notablemente. Es lo primero que habría que hacer, ¿no? En algunos casos que puede ser válido no solo para DOP, sino para otros casos de sangrado prolongado con cualquier progestágeno solo, incluso los parenterales, bueno, podemos dar, si la cosa difícil de manejar o sostener por la paciente, alguna dosis pequeña de un estrógeno que pueda aumentar un poquito el grosor endometrial para el sangrado. Pero esta medida creo que es excepcional, ¿no? Por lo general, pedirle tener un poquito de paciencia, ¿no? A la paciente que continúe con su método, ¿no? Claro. El uso de AINES, de los antiinflamatorios, ibuprofeno, ácido tranexámico, también nos podría ayudar. Pero sí es muy persistente y la paciente no se adapta. Por eso es muy importante, como dijo Daniel, el consejo anticonceptivo que ustedes le vayan a dar. Si ustedes le explican bien qué es lo que va a suceder cuando tome la píldora, cuando se ponga el dispositivo, cuando se ponga la ampolla, qué es lo que podría suceder, la paciente ya va a saber y lo va a tomar con naturalidad y no va a estar llamándoles cada rato. Entonces, un método anticonceptivo bien explicado y que la paciente decida qué método va a utilizar. Tenemos que inmiscuir a la paciente en la decisión del uso de su método anticonceptivo para que sea responsable también con eso, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿tiene algún efecto adverso en el feto si es que la paciente saliera embarazada? Bueno, ni bien se entera de que hay un embarazo, que es poco, porque tiene muy buen índice de PER, debemos de suspenderlo, ¿no? No se ha hecho estudios de drospirenona, que yo sepa, a seguir si alguna paciente se embarazó, porque inmediatamente se suspende, pero no debemos, como dijo Daniel también, debemos estar seguros de que la paciente no esté embarazada para iniciar el método anticonceptivo. El índice de PER es muy seguro, pocos embarazos se produjeron con el uso de drospirenona, pero si lo suspendemos y no dejamos que continúe y que avance en la etapa crítica, que son 8 a 14 semanas, no va a suceder nada, ¿no? ¿Tú tienes alguna otra referencia, Daniel, al respecto?
No, en realidad quizás específico no hay una respuesta para eso, pero lo que se aplica como general para todos los anticonceptivos es válido también para esta alternativa, ¿no? Embarazo conocido, sospechado, es una contraindicación absoluta para el uso. Ahora, en los casos para otras presentaciones, incluso, por ejemplo, con ciproterona, que tiene un efecto androgénico mucho más potente que drospirenona, que ha habido exposición de los embriones en etapas tempranas, uno tendría el temor, obviamente, por su efecto antiandrogénico, en fetos masculinos pudiera tener algún problema, entonces uno lo debe suspender, ¿no? Claro. Pero en los casos en que ha habido exposición, no ha habido mayor afectación fetal, así que sigue vigente la contraindicación absoluta, y apenas uno lo demuestra, el embarazo debe suspender, ¿no? De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia continuarlo, pero para tranquilidad de la paciente, hay que responderle que en general para todos los anticonceptivos no está demostrado que le vaya a venir un bebito con problemas, pero es mejor no continuar con la prescripción, ¿no? Así es. Y hay que hacer seguimiento, ¿no? También a esas pacientes hay que hacerle seguimiento, sí. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan por el uso de DOP en fumadoras. Sí, bueno, sigue siendo un criterio 1 de elegibilidad, ¿no? Entonces es una alternativa a los contraceptivos orales combinados. Estaría indicado, ¿no? Claro, igual que todos los ginecólogos tenemos el Doppler para escuchar los latidos de nuestro bebé, o otros tienen su ecógrafo, debemos de tener esto en nuestros consultorios. Debemos de o bajarlos si lo tenemos en físico o tenerlos en la computadora, que es los criterios de elegibilidad. Aquí viene una paciente, por ejemplo, que me dice que tengo, no sé, cáncer cervical. ¿Cuáles son? Y aquí están los números de qué les podría dar. 2, 1, etc. Viene una paciente que tiene trombosis venosa, historia de trombosis venosa. Entonces, categoría 4, categoría 2, 2, 2, 2. Entonces, esto lo tenemos que manejar todos en nuestra consulta, porque no todos tenemos, de repente, tenemos esos mitos, esas dudas de que una fumadora no podemos utilizar, o sea, anda y embarázate, que la paciente está acudiendo a nosotros para que le demos una alternativa. Y nosotros, por no estar al día, por no leer, por no actualizarnos, le decimos que imposible que puede utilizar. Y sí puede utilizar, como decía Daniel, POP, puede utilizar medroxiprogesterona, puede usar levonorgestrel con etonogestrel, puede utilizar un DIU medicado, un DIU de cobre, es categoría 1, el POP es categoría 1 para este tipo de pacientes. Entonces, a bajarse esto, que Daniel lo presentó también en sus computadoras, ténganlo todos a la mano. Muchas gracias. ¿Puede afectar en pacientes con acné? Bueno, no. Sí, claro, sí. Tiene un efecto antiandrogénico, más bien en general, las pacientes se benefician en la piel al usar drospirenona. No es un efecto tan potente como la ciproterona, pero sí, sí se da ese beneficio. Ahora, puede resultar paradójico, pues uno revisa los efectos adversos de DOP. Lo más frecuente son cefalea, por ahí se me pasa alguno más, y uno es acné, ¿no? Pero es en el 2-3%, ¿no? Que se menciona. En general, la mayoría de las pacientes con acné mejora, o pueden mejorar con drospirenona. Hay un porcentaje muy pequeño que no lo va a hacer, ¿no? Quizás requiera otro tipo de terapia, ¿no? Ok, una pregunta más. En estos tiempos, las MEF que están con COVID asintomáticas, las usuarias de anticonceptivos orales combinados, ¿sería una buena opción, es linda, por el tema del riesgo de tromboembolismo? Sí, la Asociación Española de Hematología ha hecho una publicación, justamente una recomendación, junto con el Colegio de Médicos Ginecólogos, de que las pacientes que tienen COVID severo a moderado se les debe de suspender toda anticoncepción combinada,
por los estrógenos, ¿no? Porque hay mayor riesgo. Sabemos que el COVID finalmente, dentro de su etiopatología, produce trombosis, ¿no es cierto? Produce un daño a ese nivel, y nosotros le vamos a echar más leña al fuego si seguimos con los anticonceptivos combinados. Igual sucede con terapia de reemplazo hormonal. O sea, si tenemos una terapia de reemplazo hormonal donde estamos dando estrógenos a las pacientes y son casos moderados a severos, tenemos que suspenderlos e iniciar enoxaparina de inmediato. Pacientes que tienen la afectación por COVID, que es algo leve, están solamente en sus domicilios, y la anticoncepción es muy importante en estos tiempos también. Que no se embaracen en estos tiempos nuestras pacientes, por favor. Entonces se le puede mantener la anticoncepción combinada bajo supervisión, pero lo ideal, si es una paciente nueva, ideal es empezar con solo progestágenos, iniciar anticoncepción de solo progestágenos en este tiempo. Ok, muchísimas gracias. Todavía tenemos más preguntas, pero en aras del tiempo y ya nos hemos extendido bastante. Agradecemos mucho las presentaciones de la doctora Dextre, doctor Valera. Muchas gracias a todos a la distinguida asistencia por participar en esta reunión. Y acá tenemos un pedido una comunicación de Fernando y un pedido de la doctora Dextre con todos los asistentes. Fernando, por favor. Sí, por favor, como todos acá sabemos, la mayoría somos norteños, yo soy trujillano, la doctora Dextre tiene muchos amigos norteños, el doctor Valera piurano, entonces queremos, por favor, que abran los micros, pueden despedirse libremente. Queremos verlos a todos, aunque sea en pijama, por favor. María, Néstor, Arnaldo, Augusto, Raulito Díaz Calderón, mira, Kelly, hola. Romero, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Henry Romero, pueden abrir los micros. Hola. Paul Marroquín, Arnaldo, qué lindos, Fernando, todos, qué lindos, qué lindos. Y los que no se animaron, ahí están, mira, hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos y verlos a todos sanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, si Dios y el COVID lo quieren. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Abrazo. Gracias, doctora. Gracias, doctor Valera. Excelente. Un gusto. Gracias. Excelente presentaciones. Suerte para todos. Gracias por sus participaciones. Muchas gracias. Chao, Clarita. Chao, Eco. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.